Hermanos, gracias por responderme de paso. Y si me mojé todo. Muy bien, para hoy va a ser cortito el mensaje, o llámenle como quieran. Estaba pensando de qué hablar y se me ocurrió hablar de una pregunta que me hacía o me hago yo, y es cómo tener una vida plena, una vida llena. Tengo 20 años y me gustaría tener una vida de llenura, ¿no? Una vida de plenitud. Y pensando en esto me acordaba de un mensaje que había dado mi papá hace bastante, que hablaba del contentamiento. Así que vamos a buscar en Filipenses 4, está bueno recordarlo. Filipenses 4, versículos muy conocidos. Vamos a leer del 10, vamos a empezar con el 10 de Filipenses 4. Dice así, habla Pablo, ¿no? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos al 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y quería leer en otra versión que me había gustado, se entendía un poquito más algunas cosas. Espérenme un segundo. En la versión TLA, voy a leer, no sé si todos, pero algunos versículos. Dice el 10, me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza, también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Después dice, em, no lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome, el versículo 17, les tome esto en cuenta. Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Y está bueno, yo no había entendido la primera parte, pero habla de eso, ¿no? De que se acordaron de él porque le dieron una ofrenda. Y acá vemos, yo pensaba en que vemos a un Pablo que estaba agradecido, que estaba lleno, que estaba contento. Y como todos sabemos, o la gran mayoría de nosotros sabemos, Pablo, ¿en dónde estaba? En la cárcel. Estaba en la cárcel de Roma. Y nos podemos hacer una buena pregunta, que es, ¿por qué se sentía lleno si estaba en la cárcel? ¿Por qué? Justamente porque tenía contentamiento, como vemos el 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y busqué y el contentamiento es el estado de estar mental o emocionalmente satisfecho con las cosas tal como son. Satisfecho con las cosas tal como son. Y pensaba en una palabrita que es que dice que he aprendido a contentarme. Y pensaba que a Pablo no le salía
natural estar contento o estar gozoso. Y muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que ven gente alegre y dice, che, ¿cómo admiro? Está siempre con una sonrisa, y dice, no, le sale natural, esto que lo otro. Pablo dice ahí, he aprendido a contentarme. Es decir, que no le salía naturalmente. Y es bueno que nos pongamos como meta el aprender. Hace poco leí una frase en un libro. No soy muy lector, pero traté de leer, estoy tratando de leer, y que decía algo así como que el aprender es bueno porque aprender es crecer y en el crecimiento hay vida. Y si nosotros tenemos vida eterna en Jesús, llevándolo a lo espiritual, deberíamos crecer, deberíamos, como Pablo hizo a lo largo de su vida, ir aprendiendo, en este caso, a contentarnos. Y también pensaba que contentarnos es una decisión, así como aprender, ¿no? Es una decisión consciente, tenemos que estar conscientes de que tenemos que contentarnos. Obviamente nuestra mente, y creo que no soy el único, nos lleva a pensar mal, a pensar en negativo, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, obviamente unos más que otros, ¿no? Pero tenemos que decidir confiar en Dios, tenemos que decidir confiar en su poder, confiar en su bondad. Y tenemos que decidir no desesperarnos ante las malas situaciones. Y yo pensaba, ¿el contentamiento es ser feliz? Lo podríamos tomar como sinónimos, es parecido, pero a mí me gustaría tomarlo como que ser feliz, y por lo que fui buscando, es más bien una emoción. Podemos estar felices, podemos estar tristes, es una emoción, un estado pasajero, pero el contentamiento es un estilo de vida. El contentamiento es un estilo de vida, es una decisión, como dijimos, del día a día. Tendríamos, y les animo hermanos, a que nos despertemos decidiendo, así como decidimos que es bueno y lo tenemos que hacer, el ser santos día tras día, porque es una decisión delante de Cristo, decidir estar contento, decidir tener contentamiento en Cristo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener una vida plena, una vida de contentamiento? Y es tan fácil como leer unos versículos atrás. Vamos a leer desde el 4, íbamos a leer desde el 6, pero vamos a leer desde el 4. 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y pensaba entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener una vida plena? Y puse 5 puntos, podemos poner más, menos. El primero, en el versículo 6, dice, no estar afanosos. Vayamos a Mateo, pongamos algo ahí, como dice mi papá, pongamos el dedo para no irnos. Mateo 6:25. Dice Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos a leer el 26, de paso. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Y realmente el versículo es claro. No nos tenemos que preocupar. Esto no quiere decir no ocuparnos, es un equilibrio un poco difícil, em, porque nos tenemos que ocupar de las cosas. Pensaba y que en realidad este mensaje un poco pensaba en la vida plena
en la vida llena, porque últimamente estoy escuchando un poco de podcast y qué sé yo, del tema de la voluntad de Dios en cuanto a la chica, ¿no? O en mi caso, el chico, las chicas. Em, y, y también es difícil en esto el equilibrio entre confiar en Dios y accionar, en ese caso, pero en todo, ¿no? Porque es difícil a veces cuando nos ocupamos nosotros de más, a veces ponemos nuestras fuerzas y no lo dejamos actuar a Dios. Pero el Señor nos llama a confiar en Él y obviamente actuar, ¿no? Yo siempre digo, y es algo que tengo regrabado, que es oración más acción. No seamos hipócritas o no descansemos en, bueno, yo oro por esto y no hago nada, ni lo contrario, hacer y no orar, porque hay que dejarle al Señor todas nuestras decisiones, todas nuestras decisiones. Después, el otro punto, el punto oro, era no estar afanosos. Punto 2 es que oremos, le oremos peticiones a Dios. Como veíamos en Filipenses, que dice ahí, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. También el Señor dice en Mateo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El Señor nos manda a orar. Algo que es clave es que la oración es obediencia. El Señor nos manda a orar y tenemos que orar al Señor y ponerle a Él nuestra confianza, nuestros deseos, dejarlo en sus manos. El tercer punto, que es súper importante, es estar agradecidos. Lo vuelvo a decir, estar agradecidos. Personalmente pienso que esta es la clave para una vida de contentamiento. Porque cuando nosotros estamos agradecidos, dejamos de ver nuestros deseos, nuestras necesidades, porque no me acuerdo si lo aprendí en la facultad o en donde escuché, que las necesidades del hombre, el hombre y la mujer, son infinitas. Sale el nuevo iPhone y todos quieren el nuevo iPhone. ¿Es una necesidad realmente? Y no, pero es como si cuanto más cosas hay, el hombre, el ser humano, tiene más necesidades. Entonces siempre vamos a estar con necesidades supuestas, pero tenemos que saber que cuando estamos agradecidos, en vez de ver nuestros deseos, y quizá nuestros deseos superficiales, vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Vemos cómo Dios actúa. Hace unos meses empecé a hacer algo que después lo dejé de hacer, lamentablemente, que es que tenía una libretita, que entre paréntesis sirve un montón escribir. Les animo a que escriban en cuanto a lo espiritual, ¿no? Oración, etcétera. Em, y me despertaba y anotaba 5 agradecimientos, que sean distintos a los anteriores, ¿no? Y eran algunos pavos, pero algunos eran como gracias porque puedo em, caminar, gracias porque, bueno, yo soy asmática, no sé, estoy bien de salud, gracias porque tengo a mis papás conmigo. Y me escribía esos 5 agradecimientos y oraba solo, trataba solo de agradecer. Creo que también pedía, ¿no? Pero trataba solo de agradecer. Y realmente cuando uno se predispone a agradecer, a ser agradecido con el Señor, te cambia la visión. Empezás a ver la vida como Cristo la ve, como Dios la ve. Porque vuelvo a decir, necesidades vamos a tener siempre. Pero si realmente vemos lo que Dios hace en nuestras vidas, vamos a tener contentamiento. Y el cuarto punto, pensar en lo bueno. Como dice el versículo, bueno, lo leo, 9, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué difícil. Pero como dije antes, como dijimos, es una decisión. No dejemos que Satanás, que el enemigo, siembre malos pensamientos en nuestra cabeza. Es muy complicado. Hace poco me pasó una cosa y un amigo me decía de este versículo, que él siempre piensa en este versículo, como para no dejar actuar a Satanás, ¿no? Porque si no crece una raíz de amargura, crece un mal pensamiento. Y nosotros deberíamos realmente pensar en lo bueno. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Seríamos todos los cristianos lindos, ¿no? Si estaríamos alegres.
Y les animo y nos animo a todos a tener un testimonio de alegría. No puede ser que seamos cristianos, que estemos quejándonos, que estamos siempre así para abajo. Yo creo que Cristo realmente, y por lo que dice en la Biblia todo, fuera de que lloró, fuera de que demostró vulnerabilidad, él demostraba gozo. O sea, yo me lo imagino a Jesús gozoso. No quiere decir saltando. En algún momento habrá saltado, por supuesto. Pero que seamos cristianos que se refleje en nuestro rostro nuestra alegría, que no sea una simulación, que no sea algo superficial, sino que realmente estemos, como el anterior punto, agradecidos con lo que Dios nos da y así también estemos alegres y pensemos en lo bueno, ¿no? El quinto y último es obedecer a Dios, cómo encontrar el contentamiento. Tenemos que obedecer a Dios. Dice el versículo 9: lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Una promesa. Realmente, cuando obedecemos a Dios, Dios nos da paz. ¿Es así? Es así. Realmente, por más que es difícil, no sé si les ha pasado, en mi familia ha pasado, quizá no sé, o con temas de trabajo de mi viejo, lo que sea, pero hay veces que hay decisiones difíciles que te quedas así, pero si tenés paz y obedeciste a Dios, ya está, estás bien. O sea, es increíble. Pero en la obediencia a Dios hay paz. Lo vuelvo a decir, en la obediencia a Dios hay paz. Tenemos que saber que el mundo no nos da la llenura, sino que Dios nos las da. Y también pensaba en que debemos obedecer a Dios en los detalles, en el día a día, pero también en el plan que tiene Dios para nuestra vida. Y yo les dejo una pregunta que me la hago a mí también, pero es, ¿sabes el plan personalizado que tiene Dios para tu vida? ¿Sabes lo que Dios quiere para tu vida? Obviamente el Señor nos lo va revelando, pero ¿te ocupás en preguntarle a Dios y te ocupás en hacerlo? Es una buena pregunta para que realmente nos hagamos todos. Y así terminando, creo que no fui muy largo, podemos concluir tres cosas. La primera es que para tener una vida de contentamiento, de plenitud, de llenura, tenemos que luchar por una vida justamente de contentamiento y por una buena relación con Dios. Y pensaba en justamente esto, luchar. Hoy vi un video, estaba viendo un video de tips para orar, em, y decía a la chica que esto de luchar, que tenemos que luchar. Es así, la palabra Jesús dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que luchar. Es así. O sea, no sé si les pasa, pero no es casualidad que cuando tenemos que hacer el devocional, cuando tenemos que orar, siempre surge algo, siempre estamos cansados, em, tenemos que hacer otras cosas. Y realmente que sea, como dijimos antes, una decisión diaria de luchar por una relación con Dios y de luchar por contentamiento. Y ocuparnos, algo que estuve escuchando bastante, es de ocuparnos en diferenciar lo importante de lo urgente. Vuelvo a decir, diferenciar lo importante de lo urgente. Vamos a tener cosas urgentes toda la vida. Es una mala noticia, pero es así. Vamos a tener siempre estudios, siempre trabajo, siempre cosas que tenemos que ocuparnos urgentemente. Pero ocupémonos de lo importante, de las prioridades. Dios, familia, bueno, iglesia, amigos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Nuestra relación con Dios. Entonces, cosas urgentes vamos a tener siempre, pero ocupémonos de lo importante. No nos dejemos pasar por el día a día porque se nos va a ir la vida. El segundo punto que podemos concluir es que tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que ver a Dios. Y sí, es así, ver a Dios. Obviamente uno no lo puede ver físicamente, pero algo que estoy tratando de hacer es que, vieron, en la palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 119:1, lo leí, no me lo acordaba. Em, y yo siempre pienso y trato de ver a Dios en la creación. Levantemos los ojos, hermanos. Veamos el cielo. Cuando estoy en el IM, la otra vez nos poníamos con unos amigos a ver el cielo. No es tremendo. Cuando no hay
Sí, sí, cuando no hay eso, luces. Sí, sí. No se escucha por el micrófono. Me estoy yendo por las ramas. Pero veámoslo a Dios en las pequeñas cosas de nuestra vida. Veamos su mano. Estemos agradecidos, como decíamos. Y la tercera y última cosa para concluir es que tenemos que confiar en Dios. Como dice el versículo, leámoslo, versículo 19 de Filipenses, y ya vamos terminando. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice la palabra también, no lo busquen, pero en Mateo 6:8, que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, aunque antes que ustedes le pidan, parafraseándolo, ¿no? El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Confiemos en Dios. Las tres cosas que concluíamos era luchar, por estar contento, por tener contentamiento y por nuestra relación con Dios, enfocarnos en Dios y confiar en Dios. Hermanos, si nosotros confiamos en el poder, la bondad y la misericordia de Dios, vamos a tener contentamiento, vamos a tener paz. Les animo a que realmente aprendamos a llenarnos de la presencia de Dios, que aprendamos a que la presencia de Dios y solamente Él sea suficiente. La gloria sea a Dios.